noches, bienvenidos a todos a este homenaje a Ricardo Silva Santisteban. Cuando Carlos Fernández y Valentino Giannuzzi nos hablaron de hacerle un homenaje, estuvimos encantados porque la verdad es que yo no sé hace cuántos años que Ricardo Silva, que cada vez que viene a Madrid hacemos algo, creo que el contacto fue por Silvia Miranda y hace muchos años. Todos tenemos bastantes más años que en ese momento, pero todavía nos contamos. Yo siempre digo que no cumplir años tiene mala solución. Entonces, mejor que sigamos todos aquí. Así que nada más agradecerle esta presencia, agradecerle al profesor que haya estado aquí. Y bueno, yo le voy a dar la palabra a Valentino Giannuzzi, que es nuestro, junto a Carlos Fernández, que no está, pero son nuestros vallejianos oficiales. Ya hemos publicado como 4 o 5 libros sobre Vallejo y que fueron los que tuvieron esta iniciativa también de hacer esa pequeña edición de 81 ejemplares numerados con poemas de Ricardo Silva Santisteban. 81 ejemplares porque tiene 81, obvia referencia, ¿no? Y muy bien llevado, así que enhorabuena. Así que bueno, Valentino. Gracias, Claudio. Bueno, yo como siempre quiero comenzar agradeciendo la acogida que Claudio siempre nos da aquí en el Centro de Arte Moderno, Claudio y Raúl y todo su equipo. Así que gracias a ellos. Gracias a las personas que están aquí en la mesa conmigo, Silvia, Julio y Olga, y por supuesto también al profesor Ricardo por estar aquí. Y quiero también agradecer en realidad el artífice de este homenaje, que es Carlos Fernández, que no ha podido estar hoy día, está en Galicia, así que gracias a él también. Y bueno, voy a presentar primero a Olga, Silvia y Julio, todos juntos, y luego le voy a dar la palabra a ellos, y luego presento al profesor, y luego escucharemos una lectura de poemas por parte de él. Yo sé que al profesor no le gusta mucho lo de leer poemas, pero va a ser una excepción también. Así que voy a empezar introduciendo a la mesa. Olga Muñoz, su trayectoria poética se condensa en los libros La Caja de Música del 2011, El Plazo del 2012, Cada Palabra, una ceniza blanca del 2013, Cráter, Danza del 2016, 15 Filos 2021, Tapiz Rojo con Pájaros del 2021 también, y El Inédito Filo. Su labor editorial está vinculada a la colección Genealogías en Tigres de Papel y al colectivo Lengua de Agua. Realizó sus estudios de doctorado en Filología en Madrid, Estados Unidos y Perú, y actualmente es profesora e investigadora en St. Louis University, Campus Madrid. En Lima se editó su monografía Sigiloso Desvelo, la poesía de Blanca Varela, en el 2007, que había recibido el premio extraordinario de doctorado. Preparó la antología Blanca Varela, y Todo debe ser mentira, del 2020, y acaba de publicar en Francia su estudio Palabras para un canto, la escritura en espiral de Blanca Varela. En los últimos años han aparecido trabajos suyos en el ámbito de la poesía hispanoamericana y española, y forma parte del proyecto de investigación y el impacto de la guerra civil española en la vida intelectual de Hispanoamérica, fruto del cual publicó el libro Perú y la guerra civil española, La voz de los intelectuales, en el 2013. Sigo presento a Silvia Miranda ahora. Silvia Miranda es doctora en Filología por la Universidad Complutense de Madrid, y tras haber cursado estudios de su especialidad en las universidades de Salamanca y Poitiers. Desde muy joven desarrolló una intensa actividad literaria. En 1990 publicó el poemario Como todos anduve en el invierno, con prólogo de su maestro, el poeta Washington Delgado. Ha obtenido el premio Tomás Luis de Victoria, Salamanca, 1994, con su poemario Cita, más tarde publicado bajo el título Cita y otros poemas, en 2001. En 1997 obtuvo el premio de novela corta del Banco Central de Reserva del Perú por su novela Memorias del Manu, en 1997. En 2004 se publicó su poema Del Tigre y el Mar, con grabado de Sylvain Mallet, y fue seguido de Le Fous de Mer, de 2013, con lecturas de Sylvie Lobato, y Tiempo del Sol, de 2014. Poemas suyos están recogidos en diversas antologías de poesía peruana, así como numerosos artículos en revistas literarias sobre la poesía vanguardia y el tema urbano, su estudio del imaginario de Lima,
y la ciudad moderna de los poetas vanguardistas peruanos. Obtuvo el premio extraordinario de tesis doctoral por la Universidad Complutense de Madrid. Y en 2011 se publicó su ensayo Caminantes por una tierra baldía, T.S. Eliot y Emil Adolfo Westphalen, una lectura transtextual de las ínsulas extrañas. Las Mañanas Sagradas es un poema, es un libro de relatos. Y finalmente, Julio Isla Jiménez es magíster en literatura hispanoamericana por la Pontificia Universidad Católica del Perú. Ha colaborado en el Diccionario Histórico de la Traducción en Hispanoamérica, publicado en España, y prologado ediciones del poema dramático Manfredo de Byron y Antonia y Cleopatra de Shakespeare. Ha publicado las obras teatrales El sueño de Noé, 2015, y Aracne, la tejedora, 2021, así como artículos, relatos y piezas teatrales en revistas diversas. Ha publicado el ensayo Las baladas peruanas de Manuel González Prada como proyecto de renovación poética el 2021 y dirige el sello Anastor Editores, en que se ha editado la obra completa de Ricardo Silva. Le doy ahora la palabra a Silvia, que va a comenzar. Buenas noches a todos. Me siento realmente muy honrada de poder estar aquí y poder participar en este merecido homenaje a Ricardo Silva Santiesteban. Quiero decirles de que es una idea de Carlos, que lo comentó hace ya bastante tiempo, y que desde que lo comentó dijimos lo que estimamos tanto a Ricardo, que evidentemente teníamos que hacerle un homenaje, y ha llegado el día. Así que, como digo, estoy muy honrada de estar aquí y en este evento. Ricardo, como ustedes, casi todos los que están aquí lo conocen, no solo es poeta, es editor, es traductor, investigador. ¿Qué no es Ricardo en realidad? Y sobre todo, para mí, personalmente, Ricardo es un gran amigo, es una de las personas que más me ayudó en la tesis doctoral, y con la que tengo realmente una relación de admiración y de afecto muy profundo. Nos han pedido de que hablemos un poco de algún poema que hayamos elegido de esta pequeña antología que se llama 15 poemas, y yo elegí el poema que se titula Write in Water, escrito en el agua. Bueno, voy a leer primero el poema para después hacer un breve comentario sobre este bellísimo poema. Y bueno, lo leo primero. Write in Water. Porque no somos sino el reflejo en el agua de las hojas del verano y el otoño, sin viento alguno escapando a nuestras manos. Porque solo vamos a donde nos lleva un recuerdo, un manzano o un árbol errante. ¿Cómo ver, pues, las estaciones o la profundidad del espacio de las nubes? Aquí estoy reflejado en las letras del agua, llamándome una vez más a sus hondos abismos. Aquí estoy para decir mi pena al vuelo de los peces, que me transporta más allá de las estrellas. Este pequeño polvo he de vaciarlo entre los árboles, pues me acaricia en el espacio el silencio de las nubes. Para mí, este poema de Ricardo, que lleva por título esa bella metáfora inmortalizada por John Case en su tumba en Roma, aquí yace uno cuyo nombre fue escrito en el agua, lo ha acompañado como una ética de vida, estando muy presente en su obra poética y alentando su pasión literaria. Por eso no es una simple coincidencia que reúna buena parte de sus ensayos literarios bajo este mismo título, escritos en el agua. Aquí viene a significar que todo lo que existe desaparecerá, pero al mismo tiempo, como también expresó Quevedo, que solo lo frágil perdura. Voy a dar lectura, bueno, ya he dado la lectura del poema y voy a comenzar a hacer un breve comentario. El poeta afirma desde el primer verso que todos somos solo un reflejo sobre el agua, pero ese reflejo brinda una imagen poco precisa de lo que realmente somos, porque dependemos de las circunstancias exteriores, porque, como dice el poema, solo vamos a donde nos lleva un recuerdo, un manzano
o un árbol errante. Siendo nuestra vida tan aleatoria, se pregunta cómo encontrar aquello que permanece, que tiene densidad, que es eterno al fin y al cabo. Pasa enseguida a hablar de la propia experiencia, juntando la imagen mitológica de Narciso con el elemento acuático y el tema existencial y personal. Aunque el poema no habla, no dice Narciso, no habla especialmente de Narciso, de alguna manera lo revela, ¿no? Él dice, estoy mirándome reflejado en el agua. Entonces, de alguna manera, esa imagen poética nos lleva al mito de Narciso. Evidentemente, la imagen reflejada no es la propia. No se trata aquí de un narcisismo, sino es el reflejarse en un continuo temporal, en esas palabras que solo pueden estar escritas en el agua, en ese fondo insondable donde los nombres propios desaparecen, pero que sin embargo lo contienen, del que forma parte de manera singular, única e inconfundible. Así es la realidad suya, la propia, su propia pena, nos dice pena, la que se funde con el todo. Podemos subrayar este juego de contrastes, abismos, estrellas, que otorgan dinamismo al poema y esa bella imagen surrealista, casi, del vuelo de los peces, que insiste en esta dinámica de las oposiciones. En los últimos versos, que se refieren a la muerte, me conmueve mucho la utilización de esa imagen de gran tradición en la poesía castellana, cuando dice, este pequeño polvo he de vaciarlo entre los árboles, con la que congrega esos bellísimos versos de Francisco de Quevedo que dice, su cuerpo dejará, no su cuidado, serán cenizas, mantendrá sentido, polvo será, más polvo enamorado. Este poema, como digo yo, me ha causado una gran emoción porque para mí reúnen muchas cosas, una ética, como he dicho, en la vida de Ricardo, una forma de entender, digamos, el paso del tiempo, la propia existencia. Y de alguna manera yo recuerdo mucho cuando lo conocí y me regaló una de las primeras ediciones antiguas de Escritos en el agua, ¿no? Entonces eso para mí es un recuerdo también muy antiguo suyo, ¿no? Recuerdo que cuando comencé a investigar sobre los poetas para mi tesis doctoral, al primero que se lo dije fue a mi maestro Washington Delgado, y él me dio una lista de escritores, de investigadores a los que podía recurrir para comenzar a hablar, para que me informaran un poco sobre lo que había, sobre la vanguardia peruana de esos años 2020 y 30. Y una de esas personas fue Ricardo Silva. Me acuerdo que lo llamé y me invitó rápidamente una tarde a pasar a su casa, a su biblioteca. Y bueno, fue una cosa maravillosa porque creo que llegué a las 5 y salí como a las 10. Estuvimos conversando, me mostraba sus libros, era un lugar mágico. Yo salí con la sensación de que sí que era posible hacer verdaderamente una tesis sobre la vanguardia peruana y sobre estos poetas, porque había encontrado a alguien que tenía también una emoción similar a la mía, esa pasión por esa poesía, ¿no? De Westphalen, de Eugenio Llamar, de César Moro. Nos han pedido también que contemos alguna pequeña anécdota que dedicamos con Ricardo, y tanto como anécdota, pero yo recuerdo un momento, sí, muy, para mí personalmente muy, muy bello, justamente al terminar un poco ya la tesis doctoral, después de varios años, no, de muchos años de investigación, la tenía ya casi cerrada, y había un libro que yo tenía que leer, porque tenía que leerlo, porque mi investigación era sobre la imagen de la ciudad en los poetas vanguardistas peruanos, y era el libro de Eliot, La tierra baldía. Entonces lo tenía por allí y dije, bueno, tengo que leerlo ya, porque no puedo hacer una tesis sin leer ese libro. Entonces, bueno, lo leí y me quedé impresionada porque me di cuenta de que había un poema de Eliot muy similar a otro poema de Westphalen, pero a veces habían frases casi textuales, con lo cual yo no había visto esta relación, ¿no? Y era algo nuevo para mí, porque no lo había encontrado, no había encontrado ese libro, no había encontrado ese poema, esa relación, y me emocionó mucho cuando lo leí, porque dije, acá hay algo que yo recién estoy viendo, ¿no? Y ya la tesis estaba casi por cerrarse. Entonces llegó Ricardo de una primavera aquí a Madrid
y justo coincidió con esa lectura mía. Entonces yo dije, bueno, tengo que hablar con Ricardo y tengo que decírselo. Entonces, bueno, estábamos en una cafetería, en una terraza de Madrid, tomándonos un café, y le digo, Ricardo, mira lo que me ha pasado, he leído La Tierra Baldía y me he dado cuenta que de este poema de ellos se parece, pero muchísimo al de Westphalen, que hay versos que son casi citados y que no me había dado cuenta. Entonces veo a Ricardo que me mira, que como que se sorprende también, y le veo una luz en los ojos y lo primero que me dice, llegando a Lima te voy a mandar un artículo que Westphalen escribió sobre ellos en los años 40 en la revista Mar del Sur. Mira también estas revistas de los contemporáneos de estos años, porque se tradujeron también algunos poemas de La Tierra Baldía en ese momento. Así que bueno, pero fue esa sensación de ese cúmulo que tiene Ricardo siempre de información en la cabeza, que es extraordinario, porque tú estás allí, comienzas a darte cuenta un poco, a hacer tus primeros pasos, y él ya te está dando toda la información, y tú dices, bueno, aquí hay donde meterse, ¿no? Aquí hay donde bucear, aquí hay donde navegar, ¿no? Y eso fue maravilloso realmente. Y de ahí tuvimos muchos contactos, yo seguí todos estos pasos, busqué además aquí en las bibliotecas y terminamos en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos buscando un ejemplar que podía haber leído Westphalen en la época en que se escribió esto. Al final, bueno, hicimos muchas relaciones, no encontramos exactamente ese poema, pero yo creo que alguien lo encontrará alguna vez. Yo lo he dejado ya puesto en la tesis doctoral, es parte, es más, de allí nació también muchas vinculaciones alrededor de Eliot o Westphalen, y eso me dio pie también a escribir una parte sobre esto, que se publicó después como un ensayo aquí justamente con los chicos del Centro de Arte Moderno, es decir, una lectura transtextual entre La Tierra Baldía y Las Ínsulas Extrañas de Emilio Adolfo Westphalen. Bueno, ¿qué más decirles? Doy la palabra aquí a mi amiga Olga, que también nos une toda esta amistad con Ricardo, desde aquí, desde el Perú, tantas historias, y bueno, que tengo realmente el placer de estar también en esta mesa. Así que bueno, gracias a todos y Hola. Bueno, pues muchas gracias Silvia, gracias a Claudio y a Raúl, claro, gracias por estar aquí, gracias a Carlos, a Valentino, a Julio, a Silvia y por supuesto a Ricardo. La verdad es que mi homenaje a Ricardo solo puede ser un acto de agradecimiento. O sea, yo sí voy a contar un poco mi relación con él porque para mí no puede ser de otra manera, ¿no? Voy a hablar desde un plano muy personal porque además creo que es muy difícil resumir el perfil de Ricardo y la repercusión intelectual y literaria de Ricardo en el Perú. O sea, realmente creo que no me corresponde ni hacerlo. Y yo quería incidir, y ya lo ha comentado Silvia, y voy por ahí también, en su generosidad sin límites. Y no es un lugar común, y no es un tópico. Es que creo que quienes estamos cerca de él lo hemos vivido de una manera tan clara, tan evidente, ¿no? Yo en 2001 estaba lista para viajar a Lima con un proyecto de tesis doctoral sobre la poeta peruana Blanca Varela, y mi añorado director de tesis, Luis N. Medrano, era amigo del también añorado Jorge Cornejo Polar, y me puso en contacto con Jorge para que fuera allí a investigar. Yo necesitaba un profesor de referencia. Cuando teníamos ya todos los papeles listos, pues nos dimos cuenta de que Jorge estaba recién jubilado y no podía hacerse cargo de las firmas y de todos estos protocolos. Y entonces, pocos días antes de viajar, pero pocos es pocos, Luis N. Medrano dijo, bueno, Ricardo Silva. Y entonces yo escribí a Ricardo y hablé con él, y Ricardo no me conocía de nada. O sea, yo no había publicado nada todavía. Yo tenía un articulito sobre Rubén Darío, que él no conocía, y no había publicado una palabra. Y Ricardo, pues nada, me dijo, por supuesto, vente para acá. Me recibió, se hizo cargo sin conocerme de orientar mi tesis doctoral, de hacer los informes que había que hacer, en fin, lo que es la burocracia académica de entonces, ¿no? Sin conocerme. Esto fue así, ¿no? Y una vez llegada a Lima, pues allí me recibió en el mejor sentido de la palabra, ¿no? Allanó el camino para que yo pudiera investigar todo lo investigable,
me acompañó personalmente a la Biblioteca Nacional, me acompañó personalmente a las varias bibliotecas de la Católica, me acompañó al Instituto del Agüero y allí me presentaba y claro, yo llegaba con Ricardo Silva y de esa manera se me abría todo, ¿no? Se me abrían los archivos. Me acompañaba a donde fuera, estaba conmigo llevándome a todas partes y decir esto con el tráfico endemoniado de Lima, creo que es decir mucho, ¿no? Que se venía conmigo a todas partes. Fue un puente con varios profesores, con varios escritores y bueno, para mí sería muy difícil extraer una anécdota realmente porque han sido muchas vivencias con él. Ricardo además me abrió su casa, me abrió su amistad, me abrió su familia. Para mí eso fue fundamental cuando llegué en 2001, yo llegaba sola, no conocía a nadie. Bueno, Silvia también me había dado el contacto de su mamá, que también fue una familia que me acogió. Y Ricardo me invitó en esa primera estancia, en Lima, 3 meses, todos los fines de semana me invitaba a comer a su casa. Él conocía a Carmen, a Richie, a Mariana, a la familia, los nietos, no todos habían llegado todavía. Y claro, y entonces empecé a vivir el Perú de otra manera. Yo estaba estudiando, estaba leyendo todo el tiempo, estaba metida en la poesía peruana, pero empecé a vivir una parte del Perú, por lo menos, en la casa de la Molina de Ricardo. Y desde entonces, cada vez que he ido al Perú, pues he tenido la suerte y, como os digo, es una generosidad infinita de alojarme en su casa. Anécdotas muchísimas, conversaciones interminables y maravillosas en el desayuno, en la comida, en la cena, ver la literatura desde otro lado, ¿no? Conocer la poesía desde dentro. Él me hablaba, claro, recuerdo conversaciones maravillosas sobre Sologuren, por ejemplo, ¿no? Un gran amigo tuyo, y bueno, no lo sé, me transmitió un amor tal por la literatura, por la poesía peruana, un amor por la palabra con su biblioteca. Efectivamente, yo creo que hemos tenido esta experiencia iniciática de estar en la biblioteca de Ricardo, ¿no? Donde deberías estar horas con él contándote, él hablándote de muchos libros en concreto. Cuando después, además, bueno, yo estaba trabajando sobre Blanca Varela, también me puso en contacto con muchísima gente, pero después llegué con otro proyecto que era el de la Guerra Civil Española y de repente me dijo, bueno, si yo tengo Cadre, la revista clandestina, que no sabíamos ni dónde estaba y la tenía él en su biblioteca, ¿no? Me permitió fotografiarla, permitió que la reprodujéramos en el libro que salió luego aquí en España, ¿no? Entonces, esa experiencia como transfiguradora de estar en su biblioteca, eso, el amor por la palabra desde su biblioteca con sus ediciones, había un cuarto enorme, no sé si sigue habiendo en tu caso un cuarto enorme con todos los libros, yo cargaba y me traía para Madrid, con todas sus vivencias, porque claro, ha sido un amigo muy cercano de muchos de los grandes en el Perú, porque él es un grande también, ¿no? Y de su amor por la palabra y de su escritura también, ¿no? Y yo aprendí con él la entrega total a la literatura. No sé, a mí me impresionó mucho ver vivir a Ricardo. Los días, que fueron semanas y semanas que estuve viviendo en su casa. Ver esa entrega absoluta, ver cómo se metía en la biblioteca con Wagner a tope, con la ópera y ver cómo trabajaba en sus ediciones y ver cómo montaba sus prólogos. Entonces, no sé, me considero una privilegiada por todo ello. Generosidad en todo, me ayudó muchísimo con mis primeros pasos allí, gestionó la posibilidad de publicar en el fondo editorial mi primer libro sobre Blanca Varela, me invitó a prologar Hotel del Cuzco y otras provincias del Perú, de Guevara. Yo no, como decía ayer en las redes sociales anunciando este acto, yo no concibo Lima sin Ricardo, no es una hipérbole, es así. Yo no concibo Lima, no concibo Perú sin Ricardo. Para mí todo lo que he aprendido está atravesado por él, sinceramente es así. Mi experiencia en el Perú está atravesada por Ricardo y por su generosidad. Además nos ha seguido uniendo a Silvia y a mí, la historia continúa, he conocido a Julio a través de Ricardo, hemos compartido tardes con Carlos ahí hablando de Vallejo, en tu casa también. Y la convicción de que no solo ocurre conmigo, a mí me sorprendió que ocurriera
manera así, acogerme de esta manera en su casa, en su familia, sin conocerme. Y después ya tenemos una amistad hermosa, pero yo sé que esta generosidad, porque lo he visto allí, la tiene con todo aquel y toda aquella que se acerca a él, ¿no? Yo creo que su altura intelectual solo se iguala a su amor por la palabra, y yo creo que eso ha convertido a este hombre en un prodigio difícilmente explicable. Para mí, difícilmente explicable. Realmente es un poco lo que decía Silvia, ¿no? ¿Cómo ha podido dictar tantas clases? ¿Cómo ha podido editar tanto? ¿Cómo ha podido investigar tanto, escribir tanto, publicar tanto, ¿no? Ricardo para mí es un misterio en muchos sentidos, es ese manantial oculto de sus ediciones, un milagro, creo que cada vez menos posible en la universidad de hoy, por lo menos en la universidad, desde luego en España, no sé en el Perú, pero en España es algo ya creo que inaudito, y creo que hemos vivido el lujo, porque para mí lo ha sido algunos, de convertirlo en nuestro maestro para siempre, porque creo que es algo que va a perdurar en todo lo que hagamos con respecto a la literatura. Así que gracias de corazón, Ricardo, por todo esto. Gracias infinitas. Y voy a leer un poema suyo, y bueno, como creo que me he seguido quizá un poco en el tiempo, yo voy a leer su poema, creo que es muy importante, y nada, voy a apuntar dos cositas para no abusar del tiempo. Es un poema que a mí me fascina, que se titula Pluma y Rosa. Es un poema derramado, es un poema en prosa, sin puntuación, entonces bueno, yo lo leo, como se pueda, lo respiro. Ala abolida en el espejo sin brillo de la felicidad, yo gritaba cuidado, pero aquella figura, muslos entreabiertos a mis labios, movía las alas y abría, cerraba los ojos silenciosamente. Yo bajaba por el camino de rocas y musgo sustentado con excrementos de cerdos silenciosos. La rocalla hería nuestras plantas al contemplar el azul, esperando por la caída del sol, y su último destello ya se apagaba. Venía la noche con cerrazón y llanto, y nos dolía porque esperábamos una ascensión más trémula y delicada que aquella de la comarca del delfín desterrado. Y su desesperación convergía más sutil aún y más cerrada quizá. Pero todo no era sino sandeces. Volvíamos al camino polvoriento de la huaca, ahora destruido. Perros y, oh desgracia, colmilludos canes. Y el ser ascendía con sus alas desplegadas y aleteantes, plumosa sensación de vida o muerte sobre el soto vernal, o de su sexo destruido por el golpe del placer de una o varias veces, plumón suavizado por su propia caricia. No importaba si habíamos de volver a encontrarnos, suave, suave pluma de carne, cuerpo ascendido y vuelto a mirar con destello e ignominia. Lamento dulce por el soto, pero lo toco con estas manos, y la sensación de su estremecimiento acarrea un manantial. Toco la suavidad extendida de su cuerpo a mi cuerpo, imagen pura, soterrada, abismada, donde surge la rosa y encanta con sus pétalos, que guardan, guardando el rocío de un alba pura y mortal. Bueno, a mí me parece un poema hermosísimo, muy sugerente, un poema inasible, por lo que comentaba, ¿no? Es un poema en prosa que parece derramarse, y no voy a comentar mucho, simplemente que registro aquí, detecto en este poema varias líneas que creo que vertebran la poesía de Ricardo. También en otros momentos, ¿no? La sensorialidad, por ejemplo, es una huella también de la poesía de Ricardo, ese plumón suavizado por su propia caricia. La potencia visual que salta a la vista, perdón la redundancia, ¿no? Pero es muy potente también, ¿no? Ese encadenamiento de imágenes, a la vez muy libre y a la vez muy subterráneamente conectadas, ¿no? Excrementos de cerdos silenciosos, la rocalla hería nuestras plantas con minudos canes, imagen pura soterrada, abismada donde surge la rosa. El erotismo que en la poesía de Ricardo me parece que es una forma de conocimiento también.
muslos entreabiertos a mis labios, plumosa sensación de vida, plumón, plumón suavizado, en fin, lo que me sale es repetir todo el tiempo, porque además tiene esa cadencia, una forma de conocimiento, porque es a través de los cuerpos, algo que queda muy claro aquí, y se produce a través de los cuerpos y del erotismo una trascendencia que también encontramos habitualmente en sus poemas, aquí y en otros poemas, pero aquí especialmente se produce una ascensión, una elevación del ser, además, que puede tener incluso un resonar místico, ¿no? A la manera en que San Juan de la Cruz hacía confluir cuerpo y alma, ¿no? Esperábamos, dice, una ascensión más trémula y delicada. El ser ascendía con sus alas desplegadas y aleteantes, plumosa sensación de vida o muerte sobre el soto vernal, cuerpo ascendido, vuelto a mirar con destello, toco la suavidad descendida de su cuerpo a mi cuerpo. Y todo esto sin obviar tampoco una materialidad más dura, ¿no? La convivencia de este ascenso corporal con un recorrido referencial que es más evidente, ¿no? Pero todo no era sino sandeces. Volvíamos al camino polvoriento de la huaca, ahora destruida, perros y, oh desgracia, conmovidos canes. Habría mucho más que comentar, mucha heterogeneidad, la presencia del azul, quizá del mar, los animales, la naturaleza, esta delicadeza, ¿no? Pero bueno, simplemente que constatemos cómo un poema como este ilustra la complejidad, ilustra también el buen hacer, algo que me interesa mucho, que es lo impredecible y el riesgo que creo que Ricardo todavía sigue tomando, donde además lo figurativo y lo abstracto se conjugan y donde creo en su poesía nunca se renuncia a cierto tipo de pureza, o al menos a su anhelo, ¿no? Así que gracias una vez más y también por tu poesía. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a Valentino por la invitación al panel, gracias a Silvia, gracias a Olga, al propio Ricardo, a Claudio por la invitación, por la acogida para este evento y a ustedes por estar aquí. Yo voy a hablar más en mi calidad de editor de Ricardo, de la obra completa que está en curso de publicación, porque se han publicado ya más de 7 tomos en el sello Alastor, pero yo estoy seguro que están por venir más. Y bueno, y además no solo eso, sino en la colección La Fuente Escondida que Ricardo dirige, que ustedes ya saben que es una continuación no oficial del Manantial Oculto, ¿no? La famosa colección que ha dado tanto renombre a la Universidad Católica y al Perú, ¿no? En el extranjero. Hay otras muy buenas colecciones en el Perú, pero creo que esa ha dignificado la cultura y la edición nacional, ¿no? Y quiero hablar también, no solo en mi calidad de editor de Ricardo, sino digamos, mostrando lo que he aprendido como editor de Ricardo, ¿no? Ya no hablemos ya sobre como alumno o como lector, ¿no? Que van de la mano, por supuesto, ¿no? Ser lector y editor. ¿Qué les puedo decir, no? Ya no quiero repetir lo de la generosidad porque ya creo que todos lo conocemos, es proverbial y también se aplicó en el caso de varias generaciones de alumnos. Bueno, yo no sé, no me gusta, estoy seguro que al profesor no le gusta la palabra discípulo, pero yo me considero un discípulo de él y hay varios aquí también. Son varias generaciones, ¿no? Valentino también, ¿no? En su momento, en la Universidad Católica, a lo mejor Olga también te sientes así. Bueno, y yo, ¿no? Que yo no soy tan joven, pero luego vienen muchas generaciones de jóvenes en la Católica que buscan al profesor en sus clases, ¿no? Y siguen sus enseñanzas. Ahora, ¿cuál es la principal enseñanza que yo he sentido o he percibido de Ricardo Silva Santisteban como editor? Creo yo hay una ética de la edición, ¿no? que es difícil de definir, pero a la vez es muy sencilla de definir, ¿no? Tratar de poner el máximo respeto por el libro como objeto físico y como contenido, ¿no? No solo como contenido, el hecho de tratar de encontrar los mejores textos posibles, ¿no? Con el mayor cuidado, sino además que el objeto sea
muy legible, con muchas características tipográficas, digamos, manejable. Y algo muy importante es también en cuanto a las colecciones, la selección de los libros, ¿no? Ya ha hablado Olga y Silvia de la inmensa cultura literaria y artística de Ricardo. Y yo creo que también es importante cuantificar eso, porque muchos editores peruanos leen bastante, saben mucho, tienen mucho criterio, pero luego falta las conexiones con otras artes, con las artes visuales, con el cine también, con la música que ha mencionado Wagner, ¿no? El profesor. Todo eso ayuda con un editor. Son pocas veces en que confluyen tantas capacidades, tantas bondades intelectuales, tanto conocimiento en una sola persona, y eso, aunque no parezca que influye directamente en la selección de un título para una edición, influye por supuesto, ¿no? Porque ayuda a discernir la paja del trigo y a saber qué publicar, ¿no? Y eso se puede ver en los grandes editores que siempre lo han dicho, ¿no? Muchas veces parece arbitraria la selección de un título para una colección, pero Ricardo la tiene muy clara, ¿no? Y ustedes pueden verlo, ¿no? Y vean los títulos del Manantial Oculto y de esta nueva colección que va en curso, que lleva 37 títulos. Esta es lo más graneado, creo, ¿no? De la literatura universal. Y creo que algo muy importante es al aplicar esa enseñanza, también hacer que digamos, poner esa colección que yo lo llamo un fondo de lectura universal, ¿no? Ponerlo en manos de los lectores. Esa es otra forma de generosidad indirecta, ¿no? Que no, digamos, nosotros tenemos el privilegio de conocerlo, pero quien no lo conoce tiene todos esos libros a su alcance, ¿no? Libros de muy bellas ediciones, muy cuidadas, por supuesto. Podríamos dar muchos ejemplos, ¿no? Digamos, de lecciones editoriales que ha tomado Ricardo que se muestran muy acertadas con el tiempo, ¿no? Entonces, toda esa generosidad lo tiene el lector común que no lo conoce y los tienen estos libros, ¿no? Que infinidad de libros, por Dios, ¿no? Una vez me pasó la bibliografía mínima de él y no es manejable, ¿no? No es manejable. Todo eso está en el Perú en circulación en las manos de cualquier lector en ediciones. Yo veo que hay mucha gente que habla, ¿no? de la cultura, de la lectura y dice, no, vamos a leer, pero realmente quién es el que hace más, ¿no? El que propone eso o que impone los libros en manos de... Por eso me parece una gran idea haber sacado una nueva edición, ¿no? Ricardo, para mí es libros, es un sinónimo de libros. O sea, cualquier cosa que hablemos estamos hablando de libros todo el tiempo y esa ética de editor y de lector nos la han transmitido a quienes esperamos tener al menos un átomo de su talento, de su sabiduría para seguir editando, ¿no? En el futuro. Esperemos que Olga dijo, ya nos sentenció que es irrepetible, Ricardo, ojalá que esas enseñanzas inspiren y siembren, ¿no? Como ya dije, ¿no? El Valentino también es un editor con muy buen gusto, tiene unas ediciones muy bellas de Trafalgar Square, un sello que saca ediciones muy bonitas. Ya vemos hay trabajo, ¿no? Como le dije, espero nosotros continuar esto. Y Ricardo seguir inspirando a nuevas generaciones, y yo estoy seguro que lo hace, ¿no? Y mencionabas que en la universidad a veces es difícil mantener ese perfil, ¿no? De un hombre sabio que propone la lectura placentera por sí, ¿no? Que está acorralado hoy en día. Bueno, hagamos que no. Desde nuestra pequeña trinchera, creo que los amigos, acólitos o seguidores de Ricardo vamos a continuar esta pequeña lucha, ¿no? Porque existan libros bellos, ediciones cuidadas y por supuesto algo que me gusta mucho, que estén disponibles para todos, ¿no? Así que no quiero ya voy a hablar más de su generosidad, pero creo que ya de por sí todos nosotros la hemos experimentado, y yo espero que las nuevas generaciones en el Perú sepan valorar su obra, ¿no? Porque no así nomás tenemos un hombre como él que verdaderamente al Perú lo pone a la altura y le permite al Perú mirar
mirar de tú a cualquier otro país, ¿no? En cuanto a producción intelectual y literaria. Muchas gracias. Bueno, yo ahora, antes de presentar a Ricardo, voy a decir unas palabras muy breves y leer un poema de Ricardo también. Cuando estaba pensando qué decir hoy día, y un poco tratar de resumir qué significa Ricardo Silva Santisteban, que he aprendido de él, pensé que para mí Ricardo Silva Santisteban, el nombre de Ricardo Silva Santisteban es un poco como un sinónimo de poesía. Es a través de Ricardo Silva Santisteban que yo he aprendido a leer la poesía, a amar la poesía, a pensar en pocas cosas más que poesía. Y yo, bueno, he sido alumno de Ricardo Silva Santisteban, y cuando empecé realmente a conocerlo fue gracias a los libros. Yo me acuerdo que en el año 98, lo busqué hoy día en la mañana, salió en el boletín de la Católica que se había publicado un libro de César Moro en esta colección de Manantial Oculto, y que le había editado Ricardo Silva Santisteban, que era mi profesor en ese momento. Entonces, después de la clase me acerqué y le pregunté al profesor dónde podía conseguir este libro, Prestigio del Amor. Entonces fui a la oficina de Ricardo, me dijo, vamos a mi oficina y lo doy un ejemplar. Y me dio un ejemplar de este libro que todavía lo tengo, está muy manoseado. En el año 98, si uno iba a una librería en Perú, no podía encontrar nada de César Moro, así, prácticamente nada. Yo recuerdo haber ido a la Biblioteca Nacional entonces a copiar poemas de César Moro, porque era la única manera en que uno podía tenerlos, porque a veces el de la fotocopia no estaba o estaba en el almuerzo. Entonces uno iba a la biblioteca y no había como, ¿no? Yo no había cámaras digitales ni nada. Y así con varios poetas yo tengo cuadernos con poemas copiados, y tener ese libro de César Moro en mis manos fue realmente algo que hasta ahora recuerdo. Y bueno, dio la suerte de que con el pasar de los años tuve la suerte de un poco ayudar en las publicaciones de Manantial Oculto. Uno de los orgullos de mi vida intelectual es que mi nombre aparezca en los colofones de esos libros. Y fue gracias a Ricardo que yo aprendí a tratar la poesía, a leer la poesía, a editarla, a tener una relación incluso hasta material con la poesía, ¿no? Ver originales, manuscritos cuando le tenía que corregir estas ediciones, o ver ediciones antiguas, ¿no? Primeras ediciones. Entonces, un poco que Ricardo, el profesor Ricardo me ha hecho ver la poesía desde otro ángulo, y que creo que ahora que soy ya profesor, trato de, ¿no? siempre un poco que me doy cuenta de lo mucho que aprendí en esos años, sin que el profesor me dijera mucho, sino que con la práctica, un poco intuitivamente, aprendí a relacionarme con la poesía de esa manera. Y yo quería leer un poco el poema Pórtico de Terra Incógnita, que es un poco la manera en que yo veo que Ricardo Silva Santisteban es sinónimo de la poesía, porque es un poema que se llama Poiesis, y que un poco habla de esta posesión que a veces la poesía tiene con uno. Así que lo voy a leer muy, muy brevemente. Poiesis. Al huir del correr de mi sangre, te persigo en el polvo, en las arenas y en los ríos, en imágenes subiendo y descendiendo por el aire, con pájaros enloquecidos, árboles sin hojas, hojas sin palabras. Persigo la implacable sucesión de lo concreto, cuando retorno al ser primario, para escuchar el rumor de los manantiales interiores. Creo, por tanto, en la posesión de los cuerpos y en la extensión de las almas, en el temblor de la luz, cuando despunta el sol de un nuevo día. Ven, pues, multitud de sonidos, y quiébrate en las mil aristas del sol y de la lluvia, mi demonio, poesía. Y ahora, para presentar a Ricardo, que como ya han dicho mis compañeros de mesa, es un poco imposible, pero digamos, esta no es ni la biografía mínima, es la super mínima, pero un poco para
para seguir con las presentaciones. Ricardo Silva Esteban es doctor en literatura, miembro de número de la Academia Peruana de la Lengua y caballero de la Orden de las Artes y las Letras de la República Francesa, y actualmente es director de la colección de poesía La Fuente Escondida. Su obra poética está recogida bajo el título general de Terra Incógnita, cuya edición más reciente es de 2016, que la editado en julio en Alastor. Sus ensayos están recogidos en 3 volúmenes, también publicados por Alastor: Escrito en el agua, Escrito en el aire y Escrito en el fuego. Infinidad de traducciones, entre ellas las traducciones poéticas de El ciervo en la fuente, La música de la humanidad, antología poética del romanticismo inglés, y Los hijos del limo y del fuego, la antología poética del romanticismo francés, así como la monumental Stéphane Mallarmé en castellano. Todas las ediciones, creo, de los poetas peruanos importantes las ha hecho Ricardo Silva Esteban, y muchas de ellas hasta ahora no han sido superadas. Pienso en la de Martín Adán, pienso en las obras completas de Valdelomar, en las obras completas de Vallejo, en las obras completas de Buren, en las obras completas de César Moro, y eso todavía no termino con la lista. Así que, bueno, sin más, y para no alargar más esta reunión, le doy la palabra al profesor Ricardo. Queridos amigos, ya no los menciono porque ya se sabe quiénes son, y a todos los presentes, en que hay varios amigos míos también. Unas cuantas palabras para agradecerles de todo corazón, ¿no?, el espléndido y cariñoso, recalco, cariñoso homenaje que me han dedicado, ¿no?, y el radiante libro que han publicado, ¿no?, que estoy viendo que es un libro bellísimo, con un papel excelente, con casi cartulina, ¿no? Es una cartulina, en realidad es hermosísimo. Probablemente sea el libro más hermoso de todos los que he publicado yo de mi obra, ¿no? Como poeta, ¿no?, siempre me brota la palabra gracias, ¿no? Es lo único que se me ocurre. Yo no soy muy retórico, digamos, cuando hay que agradecer, ¿no? Y entonces, siempre que se habla de estas cosas, yo digo que es el único género literario que no practico, ¿no? O sea, que estoy siempre que no sé qué decir, ¿no? No sé qué decir, así que bueno, he hilvanado unas cuantas palabras para este agradecimiento, que para mí significa pues todo un mundo, ¿no? En este viejo mundo, ¿no? Porque el nuevo es el de nosotros, ¿no? Pero siempre en este tipo de actividades se apodera de mí pues un laconismo incontenible, ¿no? Ignoro qué más puedo agregar después de decir gracias, ¿no? Como saben, durante mi vida me he dedicado a diversos intereses, ¿no? He hecho de todo, como decía Silvia, ¿no? Porque realmente he hecho de todo. Pero en primer lugar, ¿no?, siempre ha habido una preferencia pues por la poesía, ¿no? Yo he trabajado en muchas cosas, pero la poesía jamás la he dejado de lado, ¿no? Jamás. Sin embargo, soy un autor de un único libro, ¿no?, que se llama Terra Incógnita, que es un libro que se ha ido conformando de acuerdo a breves colecciones, ¿no? 7, 8, 9, 10 poemas, ¿no? Y así ha llegado a ser pues, un libro que debe tener unas 200 páginas, ¿verdad? No sé, ya no me acuerdo, ¿no? Y es, digamos, el libro que compendia las más grandes experiencias que me ha otorgado la vida, ¿no? Un libro, pues, como digo,
formado de riachuelos, ¿no? Riachuelos que se juntan en un río un poquito más grande, ¿no? Tampoco no muy grande, ¿no? Y con la presente antología de 15 poemas, ¿no? La vida me lleva ahora, ¿no? A mi faceta de creador. He escrito pocos poemas estos últimos años, pero no he dejado de escribirlos, ¿no? He compuesto uno de mis poemas más largos, ¿no? Yo tengo algunos poemas breves, algunos poemas visionarios, como el que leyó Olga, y he compuesto uno de mis poemas más largos, ¿no? Que se llama El tiempo y el río, ¿no? Que todavía está inédito. Está inédito porque no he podido terminarlo cabalmente, ¿no? O sea, está ahí, lo he pasado a máquinas, se lo he pasado a algunos amigos, pero se los envío y al poco tiempo de repente hay correcciones, hay agregados, entonces ya esa versión quedó desautorizada, ¿no? Este poema que no tengo conmigo, ¿no? Es como una especie de relato, ¿no? En que los tiempos de mi vida se juntan, ¿no? La evocación, por supuesto, es una evocación de tipo vanguardista porque casi siempre yo he preferido el verso libre, ¿no? Cosa que no he repetido en mis traducciones, ¿no? En mis traducciones sí respeto mucho la métrica, ¿no? Y entonces no ha llegado a terminarse, ¿no? La vez pasada se me vino lo que va a ser el último verso, porque el verso con que terminaban las versiones estas que están en la computadora no me agradaba mucho, y entonces, claro, cuando hay una cosa que a uno no le agrada, uno no quiere decir, pues no, ya lo terminé, ¿no? Entonces creo que ha llegado el último verso, ¿no? Pero en este viaje, ¿no? Bueno, he tenido algunas experiencias, ¿no? Que creo que van a tener impacto, digamos, en este poema, ¿no? Por ejemplo, todavía estoy reconsiderando si un poema que escribí hace unos días, ¿no? Es un fragmento suelto en borrador, ¿no? O si puede integrarse al tiempo y al río, ¿no? Es una cosa que la tengo en duda, ¿no? Voy a leerla, ¿no? Felizmente solamente está aquí en borrador, ¿no? Aprendí alguna vez el significado de las palabras y que la soledad es perfecta si las nubes se detienen. El sueño de las montañas alimentaba la materia con designio sempiterno, porque siento que ya falta poco para transformarme en el seno de lo eterno, porque somos mortales en la esencia de la tierra, y la centella brilla sin la necesidad del fuego. La voluntad nos otorga la vida mientras la oscuridad nos atrapa. ¿Qué son los siglos para la inmortal hormiga? ¿Qué son el tiempo y la dicha si tienen un precio que no puede pagarse? Deseo regresar al polvo sacro de la vida, al viaje interminable sin comienzo, ¿no? Bueno, esto lo he escrito en el templo de Apolo en Delfos, ¿no? En algún momento que estaba mirando el hermoso paisaje del antiguo Corinto, ¿no? Este homenaje, ¿no? Que han hecho o han coordinado mis amigos, lo recibo pues como un homenaje a esta dignidad que se llama poesía, ¿no? Porque siempre ha sido para mí la razón de mi existencia, mi razón y mi guía, ¿no?
a través de mi vida he recorrido todos los caminos de la poesía, creo yo. He escrito poesía, la he traducido, la he explicado, la he interpretado y la he editado, ¿no? Por otro lado, en este homenaje, el destino, esa creencia griega en la que ya nadie cree, parece haberse conjugado en mi caso, ¿no? Varios poetas soñadores, ¿no? Como los que me acompañan, en algún momento de mi vida, ¿no? Se han cruzado, ¿no? Y ellos se sienten agradecidos de lo que para mí simplemente era cuestión de obligación, ¿no? Ver a alguien, a un alumno, a una alumna, a algún amigo que está haciendo un trabajo, ¿no? Ayudarlo, ¿no? Entonces, lo he hecho porque siempre he tenido horror y odio, ¿no? Por lo que es la burocracia, ¿no? La burocracia es, los burócratas son aquellos personajes que nos impiden tener acceso a información, a cosas, a libros, a arte, a cualquier cosa, ¿no? Y lo que alguna vez fue pues una relación universitaria se ha convertido ahora en amistad, ¿no? Cuando uno llega a mi edad, ¿no? Puede darse cuenta que la amistad no es verse pues todos los días, ¿no? Contra la genuina amistad no atentan ni el espacio ni el tiempo. Los verdaderos amigos se mantienen incólumes, ¿no? Sin importar ni la vida ni la muerte. Ustedes pueden imaginar que poetas como yo, ¿no? Consideran pues un tesoro, ¿no? Tener este tipo de amigos, ¿no? Y se acuerdan de uno a través del tiempo, a pesar de que estamos en este momento completamente desperdigados, ¿no? En el mundo, ¿no? Algunos en Madrid, otros en Inglaterra, ¿no? Julio está en Lima, bueno, con él vivimos un poco lejos, ¿no? Y a lo cual es bastante difícil también a veces verse, y sobre todo con el tráfico de Lima, que mencionaron, que es el infierno en la tierra, ¿no? El infierno en la tierra, ¿no? Y entonces, como he estado dedicado a todas estas actividades, ¿no? Algunas formas de mi contribución a la literatura han sido la traducción, ¿no? Y la edición, ¿no? Porque yo siempre he envidiado, porque esa es la verdadera palabra, ¿no? He envidiado países como España, por ejemplo, que publican tanto, México, que publica tanto, Argentina, que publicaba, no sé si sigue publicando igual ahora, pero yo cuando me formé con muchísimos libros argentinos, ¿no? Que llegaban al Perú y que eran los más baratos, ¿no? Entonces, también la traducción ha sido para mí una especie de como decir, de punto central, ¿no? Porque cuando opté por la enseñanza, ¿no? Yo enseñaba literatura francesa, literatura inglesa, alguna vez me dijeron dicta alemán, dicta literatura rusa, cosas a las que ya no me atrevía, ¿no? Pensaban que yo era una especie, no sé de qué, de robot que podía hacer de todo, ¿no? Entonces, para los alumnos he preparado muchos textos, ¿no? Entonces, últimamente, en mi bibliografía puede verse de que he estado publicando bastantes libros, ¿no? Pero en realidad son libros que algunos son antiguos, ¿no? Porque algunos yo los he estado usando en
los he estado usando en clases, ¿no? Los usaba para las clases, por ejemplo, en francesa, traducía pues narradores franceses, ¿no? Gerard de Nerval, por ejemplo, estuve traduciendo mucho tiempo a Nerval porque era uno de los pilares con los que yo comenzaba mi curso de literatura francesa, y después porque tuve varias becas, ¿no? Varias becas para realizar traducciones, ¿no? Entonces, tanto para la creación como para la traducción se necesita mucho tiempo, ¿no? Y con estas becas pude, por ejemplo, traducir divagaciones de Mallarmé. Yo sí había traducido con premeditación y alevosía, ¿no? La poesía, ¿no? Entonces, cuando me dieron la beca, yo dije, ¿qué traduzco, no? De la literatura francesa. Divagaciones, ¿no? No hay versión de divagaciones, traduce divagaciones. Y a veces hasta me sobró el tiempo, entonces avancé un poco con Nerval, ¿no? Y entonces otras cosas las hacía especialmente para clases, por ejemplo, me daba cuenta que Mallarmé era muy denso para los alumnos, y entonces Baudelaire lo fue desplazando un poco, ¿no? Y entonces, bueno, me puse a traducir cosas pues de Baudelaire, de Verlaine o de Rimbaud, ¿no? Y entonces el último libro que he publicado de estos poetas en realidad está conformado por traducciones que yo usaba en mis clases, ¿no? Por lo general lo que hacía era poner la versión original y la traducción al castellano, ¿no? Para que los alumnos pudieran tener como referencia pudieran tener como referencia el idioma original, ¿no? Entonces, yo lo veo esto como una especie de la traducción, la veo como una especie de ayuda, ¿no? Más bien de carácter didáctico, que luego se ha convertido en libros poéticos, ¿no? Por ejemplo, alguna vez, cuando he editado literatura inglesa, por ejemplo, recurría pues muchas veces a traducciones de Shakespeare, trataba de recurrir a las mejores, pero cuando llegaba pues a poetas como Pound o Eliot, ¿no? No había pues versiones, ¿no? Entonces las he traducido, ¿no? Las he traducido y bueno, he traducido Persona y he traducido la tierra agostada, como la llamo, pero esa tierra agostada está inédita, ¿no? Completamente inédita. Pero los comentarios estaban más inéditos porque eran mis clases. Entonces, en determinado momento dije, bueno, vamos a hacer una publicación que sea el poema, ¿no? La tierra agostada, también la primera versión en la que trabajé antes de que saliera la versión esta y que publiqué, antes de que saliera la versión esta que salió en Inglaterra y en Estados Unidos, ¿no? De este manuscrito tan lleno de correcciones y de todo, yo hice mi versión, ¿no? No sé si coincide mucho o no coincide mucho con la que se ha publicado, pero la mía se publicó antes, ¿no? Eso sí tiene, ¿no? Que se publicó antes, ¿no? Y luego, claro, como ha mencionado también Valentino, he publicado a muchos poetas peruanos, ¿no? Porque me daba cuenta que nadie lo hacía, ¿no? Por ejemplo, en el caso de Moro, era hasta problemático porque había ciertos amigos de Moro que consideraban que
en moro pues no podía tocarse, ¿no? Por ahí un poeta se peleó conmigo porque yo había sacado la publicación esta, de este libro, bueno, no, del anterior que salió en el Manantial Oculto, ¿no? No el grueso que después saqué. Se molestó, ¿no? Porque decía que no, que eso no debía traducirse. Y además por un desencuentro que tuve con él, que fue una cosa pues completamente azaroso, ¿no? Yo viví en Japón 4 meses, ¿no? Haciendo un trabajo sobre Yasunari Kawabata. Lo hice muy rápido, lo hice, por decir, unos 25 días, un mes, digamos que un mes. Estuve 3 meses en Japón, completamente libre, ¿no? No sabía qué hacer. Viajaba, me iba al cine, me iba a librerías, las librerías eran una maravilla en Japón. Había de todo, desde la primera edición del Ulises, por ejemplo, que estaba ahí en una librería, la primera edición del libro de Chaucer, impreso por William Morris, ¿no? Era pero realmente una maravilla estar en las librerías japonesas, ¿no? Y tanto que cuando llegué a Lima, yo le decía a mi esposa, la ciudad que más conozco después de Lima es Tokio, le decía, porque me había caminado todo Tokio. Caminaba, iba a distintos lugares, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, hice algunas traducciones, como me sobraba el tiempo, ahí traduje, por ejemplo, completé las versiones de Persona, de Pam, ¿no? Porque un día fui a una librería, encontré una buena edición, porque la primera edición inglesa con la que había trabajado, o sea, británica, no era buena, ¿no? Y encontré una que era facsimilar de New Direction. Y yo ya había traducido Katai, había traducido el homenaje a Propercio, ¿no? Entonces ahí pude traducir eso, pero el tiempo me siguió sobrando, porque yo salía por lo general pues en las tardes, ¿no? Y estaba en un lugar que se llamaba la Japan, no era la Japan Foundation, no me acuerdo cómo se llamaba este lugar, International House. Por lo general en las mañanas trabajaba, en las tardes agarraba mi mochila y salía, ¿no? Y entonces ahí traduje un poema de Shelley que se llama La Maga del Atlas, que lo acabamos de publicar, ¿no? Republicar. Y entonces traduje eso, ¿no? La inspiración poética no brotaba. Nunca he sido tan infeliz. Creo que escribí 2, 3 haikus, todo lo que escribí en Japón. Lo que sí me alcanzó el tiempo fue para corregir un poema largo que había escrito, ¿no? Y entonces ese sí lo pude pasar en limpio, ¿no? Y creo que hasta algo de Mallarmé traduje, ¿no? Creo que fueron los poemas en prosa, me parece, algunos, ¿no? Porque como les digo, eran maravillosas las librerías, ¿no? Y luego, ¿no? Como en el Perú se publicaba muy poco, y a mí me desesperaba eso, ¿no? Ver, por ejemplo, el Fondo de Cultura Económica que publicaba a todos sus autores, ¿no? Los argentinos publicaban a todos, y en el Perú no se publicaba nada. Entonces, tuve la suerte de que cuando entré a esta Universidad Católica, el rector era una persona de humanidades. Y gracias a él es que tuvo 2 periodos, o sea, tuvo 10 años, ¿no? Entonces durante esos 10 años pudimos publicar muchísimas cosas, ¿no? Y siempre que me lo encuentro me dice, oye, ¿cuántas cosas publicamos? ¿Cuántas cosas? Él está, creo que más orgulloso que yo de lo que pudimos publicar, ¿no? Y entonces ahí, por ejemplo, conocí a Valentino, que era alumno mío en literatura inglesa, ¿no?
y se convirtió pues en el corrector oficial del Manantial Oculto, ¿no? Y luego de la otra, y también en editor de un libro, ¿no? De otra colección que sacamos, ¿no? Así de que ¿cómo se llama? Mi vida está pues rodeada de estas, ¿cómo se llama? Rodeado de estas, ¿cómo se llama? Rodeado de estos amigos, ¿no? Espléndidos, ¿no? Que me han homenajeado, pues, tanto, ¿no? Cuando ahora sacamos esta colección y quiero mostrarla porque en realidad es una continuación de la anterior, ¿no? La anterior se llamaba El Manantial Oculto, ¿no? Y yo no podía usar ese título, aunque era mío, yo que lo creé, pero el rector, este rector del que les he hablado, Salomón Lerner, me dijo, no lo uses, me dijo, te pueden hacer problemas, ¿no? Y entonces le puse La Fuente Escondida. Es exactamente lo mismo, ¿no? Así de que esto, ¿cómo comenzó? Como la universidad en la que trabajaba, entraron nuevas autoridades, ustedes saben, cuando estas nuevas autoridades, estas acabaron con esta colección. Conocí a una persona que se llama Alberto Benavides, que en esa época él me había dicho, no, cuando quieras, me dijo, cualquier cosa. Entonces fue mecenas durante un buen tiempo de esta colección, creo que fueron por lo menos unos 20 títulos, serían, ¿no? Por lo menos, ¿no? Y hasta que en un momento él tuvo que ya no pudo seguir con este apoyo, ¿no? Y a mí me nombraron presidente de la Academia de la Lengua. Entonces yo ya había metido a Alberto Benavides, que tenía una colección que se llamaba, ¿cómo se llama la Biblioteca Abraham Valdelomar, ¿no? Y entonces estos libros salían con el doble sello, ¿no? Porque yo le pregunté, ¿crees que puedo poner a la academia? Y me dijo sí. Entonces cuando ya él dejó, siguió con la academia, siguió corriendo con la academia, ¿no? Hasta que dejé de ser presidente, ¿no? Y por supuesto se acabó también el subsidio de la academia, y hemos seguido pues editando esta colección entre Julio y yo, ¿no? Y o sea, con la cooperación de Julio, ¿no? Y de Alerto Editores, ¿no? Y entonces, y con Julio pues nos llevamos maravillosamente bien, ¿no? Tanto en literatura como en plástica y en poesía, y en música, perdón. Y entonces, bueno, por lo menos la colección sigue, no se ha detenido, ¿no? Como dice, pues no podrán vencerla, ¿no? Bueno, dentro de los géneros que he practicado, ¿no? Yo pienso que yo me he dispersado un poco, ¿no? Pero debo mencionar que la enseñanza fue para mí una especie de centro de reunión, porque ahora me doy cuenta que tenía muchos libros, en realidad, casi preparados, ¿no? Lo único que he tenido es que olvidarme de los alumnos y redactarlo para un público lector, ¿no? Entonces el cambio es muy sencillo, ¿no? Pero en estos momentos, ¿no? La universidad creo que está sufriendo, bueno, ya desde mucho tiempo antes viene sufriendo la universidad, la inclusión, pues, al comienzo la inclusión de
la llamada sociología de la literatura, ¿no? Y actualmente los estudios culturales, ¿no? Que han tratado y tratan de zafar a la literatura de su esencia, ¿no? Pero para peor, ¿no? Nos va con los intentos de robotización del hombre, ¿no? Que yo lo siento ahora muchísimo, ¿no? Porque yo soy de las personas que no quieren usar los aparatos electrónicos, ¿no? Entonces empezamos con el imperio de los teléfonos móviles, ¿no? Como lo llaman aquí, o celulares, como los llamamos en el Perú. Pienso que la revolución de los pocos hombres que permanezcan libres en el futuro probablemente se dará pues desde los predios de la poesía, ¿no? Como siempre. Es decir, la divinidad que los congregue y los proteja en la lucha que deberá librarse entre el robot y el hombre, ¿no? Para vencer desde la mente invicta del hombre, ¿no? Este peligro, de acuerdo a esta frase de William Wilberforce, ¿no? La mente invicta del hombre, ¿no? Muy bien, muchas gracias. Creo que he hablado ya demasiado. Muchas gracias. Yo, para cerrar, le quería pedir al profesor que nos ha regalado con un poema inédito, que lea un poema que usted quiera, de 15 poemas para cerrar el evento. Preguntas y respuestas de Heráclito al apagar un dulce fuego con las densas aguas. Estas dulces aguas con que apago el fuego fueron aquellas bebidas de las dulces lluvias. Estas llamas ya no han de retornar como no vuelven las aguas de los ríos. El fuego y el agua forman tal vez otro elemento. He bebido, he fornicado, he encendido el fuego, mas mis actos no bastaron a contener la transformación de la memoria. No basta la escritura al pensamiento. No nos bañamos 2 veces en el mismo río. No ardemos 2 veces en el mismo fuego, aunque luego gocemos su ceniza fugitiva. Beberé pues del fuego y arderé sobre las aguas. No termina la danza ni fulgura tampoco la sucesión de los ponientes. Solo brota el refugir de la escritura, tornada en fuego, vuelta en agua, para así sumergirnos en el polvo de los años. Bueno, y así con la última palabra la ha tenido la poesía. Muchas gracias a todos por venir. Y, Gracias.